Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga en esta mañana. Espero que tenga todo el ánimo y toda la fuerza para que podamos continuar con nuestro estudio y la fe necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer su palabra y tenemos que recibirla con fe. Estamos hoy miércoles 17 en Mateo 14, del versículo 13 al 21. Un banquete celestial. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráiganlos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Este relato nos habla acerca de que Jesús se va a un lugar apartado y desierto. Había escuchado que habían matado a Juan. Juan el Bautista, por si usted no lo sabía, era su primo hermano. María y la mamá de Juan, Elizabeth, eran primas hermanas. Y esto trajo tristeza a Jesús. Pero después de eso, Jesús ve a la gente, a la multitud que lo seguía, y ve que tienen hambre y que no tienen que comer, y Él tiene compasión de ellos, dice, y entonces hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y les da de comer. Y no solo les dio, sino que sobró todavía 12 cestas. La meditación de hoy. El ministerio de Jesús se basa en la misericordia y en la compasión. Jesús va a un lugar desierto en una barca y una gran multitud de personas lo sigue. Jesús siente compasión por ellos y sana a los enfermos. Cuando anochece, como están en un lugar desierto, no tienen dónde comprar alimentos. Los discípulos le sugieren a Jesús que despida a la multitud para que vayan a comprar de comer. Esta era una práctica común en ese entonces cuando había una congregación multitudinaria. No obstante, Jesús les dice: denle ustedes de comer. Jesús no pasa por alto la necesidad de las personas y desea suplirlas. Nuestro Padre es misericordioso, conoce las necesidades de sus hijos y las suple. Preguntas: ¿con qué sentir habrá visto Jesús a la gran multitud de personas que le siguieron a pie? Con amor y compasión. ¿Qué puedo hacer yo por los hermanos que se encuentran en necesidad? Ayudarlos. No solo orar por ellos y decirle que Dios te bendiga, no, hay que ayudarlos. Algo muy pequeño puede constituirse en un gran instrumento para el Señor. Jesús les dice a sus discípulos que provean alimento para la multitud, y ellos le presentan una pequeña vianda de un muchacho con 5 panes y 2 peces. Jesús manda a la gente a recostarse sobre la hierba y después de dar las gracias, bendice y parte los alimentos para que los discípulos los repartan. Un gran número de personas, probablemente más de 20,000, comen hasta saciarse y recogen 12 cestas llenas de las sobras. Un gran banquete celestial ha sido concedido en un lugar desértico para saciar a la multitud. Si escogemos solo el camino más fácil, no veremos la obra de Dios. Solo cuando obedecemos y confiamos en la palabra del Señor, podemos ser instrumentos del milagro de Dios. ¿Escuchó? Pregunta: ¿qué significa que sobraron 12 cestas? Primero, que el Señor proveyó más de lo que necesitaban, y segundo, que no desperdiciaron nada. ¿Cuáles son los 5 panes y 2 pescados que puedo ofrecer al Señor de la misericordia confiando en su poder? Bueno, el muchacho dio todo lo que tenía, y yo creo que todo lo que tenemos debemos dárselo al Señor. La oración. Te alabo, Señor, por tu misericordia hacia los hombres y por tu providencia, pues suples todas nuestras necesidades. Obedeceré a tu voz
pidiéndome que provea alimento para los demás, ofreciéndote lo que tengo en mis manos. Quizás no es mucho, pero sé que lo utilizarás con poder para alimentar y dar vida a las almas hambrientas. El ensayo de hoy se titula Dios lo sabe. Tras ser dado de baja del servicio militar, trabajé unos 15 días en la construcción de un departamento. Desde el principio había pensado en hacerle un obsequio a mi madre y ofrendar el diezmo, entre otros planes. Cuando finalmente cobré mis honorarios estaba muy contento, pero sentía que debía ofrendar cada vez que iba al culto matutino. Me daba mucha pena pensar que debía dar todo lo que había ganado. No obstante, luego de mucho pensarlo, le entregué todo al pastor, quien sonrió y me dijo que se lo enviaría al pastor de una iglesia rural. Cuando decidí dedicarme a servir en una organización misionera, Dios prometió que llenaría mis necesidades económicas. Como mi presupuesto mensual era de $500, cuando comencé a servir en el ministerio, me pareció lógico escribir mi información bancaria en un sobre y mi petición de oración. Sin embargo, Dios me dijo que no lo hiciera, porque Él se iba a encargar de proveer mi salario. Desde entonces, todos los meses aparecía esa cantidad exacta en mi cuenta. Aunque hubo algunas ocasiones en las que no recibíamos el dinero, yo le decía a mi esposa, Dios nos conoce y efectivamente Él cubrirá todas nuestras necesidades cuando confiábamos solo en Él. Por más que parezca que ganamos lo que trabajamos, en realidad es Dios quien nos da el dinero. Por eso, si lo conocemos, aunque sea un poco, sabremos que todo se cumple dentro de su voluntad, porque su regla para darnos dinero no depende de nuestra capacidad, sino de nuestras necesidades. El buen Padre, quien se encarga de nuestro cuidado, siempre nos da más de lo que necesitamos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, porque así como multiplicaste los peces y los panes y alimentaste como a 20,000 personas y sobraron 12 cestas, así tú has alimentado a tu pueblo en medio de todo lo que está pasando y nos has dado, Señor, y nos has sobrado, y tú has sido fiel y has sido bueno. Gracias, te pedimos, Señor, que en ningún hogar haya necesidad, que tú suplas a todos tus siervos, a los que predican tu palabra, a los que oyen, a los que viven, Señor, por fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, nos vemos mañana, cuídese mucho.